Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional, campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias por compartir nuestras publicaciones, por acompañarnos en el fútbol profesional colombiano en compañía de RCN Radio y por supuesto de todos ustedes en nuestras plataformas digitales. Actívela, deje sus comentarios y por favor compártala con sus amigos. Hoy hacemos esta reflexión de tipo social, pero también de tipo deportivo, con la compañía de Miguel Ángel Correa y el apoyo periodístico también de Camilo Sánchez. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. En esta parte social, pues se viene el mes de junio, el sexto mes del año. Hemos pasado por muchas dificultades, seguramente muchísimas este año, en las metas que se ha propuesto la ciudad, el departamento, el país, y las hemos ido superando con muchísimas dificultades, pero son muchas las dificultades. Ahora se vienen 3 puentes seguidos. Dicen muchos que para descansar los empresarios ven reducida su producción. Es normal, porque el día que dejen de elaborar sus empleados es un día menos de producción. Y esto hace que esa empresa económicamente no pueda obtener los dividendos que se ha propuesto, porque para eso se hacen las inversiones. Cuando un empresario saca dinero para montar su empresa, para poder distribuir o producir X o Y elemento, producto, ese empresario tiene que entender una cosa, que ese patrimonio, ese dinero que saca es un riesgo, que así como puede ganar algunos dividendos, también los puede perder. Incluso puede llegar a perder muchísimo más de lo que invierte. Por eso generar una empresa y más en países como los nuestros no es tan productivo y es un riesgo que pocos pueden asumir. Por eso el empleado dice, bueno, yo me voy a descansar, pero el empresario es el que va perdiendo. Este es uno de los países con más días de fiesta en el año y que pierden esas empresas. Y ahora con la nueva reforma del trabajo, todo esto que tienen, pues vienen más días de descanso y no se van a rebajar los puentes que hay en Colombia. Usted puede ir a cualquier otro país del mundo y ve que son muy limitados los días festivos. Aquí es un país donde por todo hay un puente y se celebran cantidades de fiestas en nuestros municipios. Pero bueno, ya se viene el puente, son 3 puentes. El día 2, el día 23 y el día 30 en este mes de junio. Espero que la gente lo sepa aprovechar, pero oído con esto. A raíz de tantas dificultades, de tantos problemas que tenemos, Antioquia está declarada en una emergencia hospitalaria, para que lo tenga en cuenta. Hay una sobreocupación de más del 130%, y sobre todo acá en la ciudad de Medellín, porque en los municipios antioqueños, donde les gusta tanto ir a la parte turística, esos municipios no tienen hoy en día los servicios de urgencia necesarios para proteger a toda la gente que viaja a esos municipios, que son cantidades enormes. Téngalo en cuenta. Esos municipios, muchos de ellos
no están en la capacidad de atender urgencias, en accidentes y también urgencias en todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, porque hay muchas complicaciones del tema de la salud que requieren el cuidado urgente de los médicos. Cuando estos municipios no han tenido la posibilidad, porque el gobierno nacional no se ha dignado, no ha querido, no le da la gana de pagar todo eso para poder que esos servicios funcionen en la medida que tienen que funcionar mejor, pues esos municipios lo único que hacen es correr a la ciudad capital mucho más cercana y poder buscar la solución. O sea, un paciente cae en cualquiera de estos municipios y es remitido a la ciudad de Medellín. Y ojalá pueda llegar a tiempo. Pero el otro problema radica es que Medellín ya no da abasto. En Medellín ya no caben las personas en los servicios de urgencia y tampoco en los servicios de salud. Incluso un reporte del área metropolitana dice que Bello e incluso Río Negro, que está por fuera del área metropolitana, superó ya la capacidad de un 240%. O sea, se ha incrementado demasiado el número de personas que requieren los servicios de urgencia hospitalaria, sea por un accidente o por una enfermedad que tengan o que padecen. Así que hay que ponerle cuidado porque estos puentes traen estas consecuencias. Ya lo hemos vivido con accidentes. En estos días nomás le preguntábamos a uno de los médicos, porque usted va hoy a sacar una cita de salud con un médico general, con el médico de familia, y se la da para 15 días o para un mes. Si está de buenas, para 15 días. Si está más o menos, para 20 días. Y si está ya muy de malas, para un mes completo. Pero me decía este médico en una sala de urgencias, ¿por qué hoy en día hay también tanta congestión? Primero, que el gobierno nacional olvidó completamente la salud. No está pagando absolutamente nada, no le interesa. Y así digan lo que digan, ellos han olvidado lo que tienen como responsabilidad en los pagos de salud para poderle pagar a todos estos médicos, a todos estos enfermeros y sobre todo tener los medicamentos necesarios y los instrumentos para poder atender a los pacientes. Pero me decía ese médico que uno de los graves problemas también es de tipo social de nosotros. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, se atienden al día en un centro, en un consultorio, en cualquier sala de emergencia, prioritariamente los accidentes de moto, que son casi que el 100% y es el pan de cada día. Y esto hace, cuando llegan estos accidentes, son urgentes, hay muy poquito, hay que atenderlos para tratar de salvar una vida. Después siguen los de automotores, como los carros, por ejemplo, para poder salvar las vidas. Pero esa persona que tiene una enfermedad, que tiene que ir de urgencia, la tienen que relegar a un lado. Por eso cuando usted llega en una urgencia, sea de una fiebre gravísima, o sea de un problema de hipertensión, o sea un problema renal, hoy en día, por ejemplo, el problema de la diabetes se ha disparado totalmente, pues la gente come muy mal y sobre todo come en las calles. Entonces todo esto hace que la gente tenga que correr a un hospital, a una sala de emergencia, pero no la van a poder atender de una vez. Y por eso sus familiares se enojan, les da rabia, cualquier cosa como llamamos nosotros, porque no atienden a su ser querido, a su familiar. Pero es que esos médicos, que entre otras cosas son practicantes en su gran mayoría, no tienen la capacidad, primero, de manejar la gente y segundo, de poderlos atender. Así que amigos, tómenla con calma en estas épocas de puente, en estas épocas tan difíciles, en estas épocas donde usted, su familiar, sus amigos, sus seres queridos se van de vacaciones, cogen la maleta, se van para cualquier parte, pero no toman en cuenta las dificultades actuales que vive la ciudad, el departamento, el país, por culpa de unos malos gobernantes, pero también por culpa de ¿quién? Por culpa de nosotros, que no tenemos la disciplina para saber manejar todos estos tiempos. Así que les pido el favor, que nos cuidemos,
Si nos cuidamos, creo que todos podemos ganar. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y ya retornamos. Este es Mundo Deportivo y Social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Salió la convocatoria de la selección de Colombia del profesor Néstor Lorenzo, con muchas noticias en la parte de quienes están deconcentrados o quienes son convocados. Y esa parte de convocados, pues cada uno tiene su punto de vista, porque pues es su selección, es su equipo, es su representación nacional. El técnico es el profesor Lorenzo, y una cosa sí ha sido muy clara, y es que el profesor Néstor Lorenzo es autónomo en sus decisiones. Y hace rato nosotros hemos podido entender que él se ha hecho más de parte del grupo que no lo saca que del que lo puede sacar. Cierto. Porque puede haber en la selección Colombia jugadores que ya no están para estar dentro de la selección, pero que tienen mucho peso a nivel nacional, y él no los puede tocar, porque ese tipo de jugadores se vuelven contra del mismo técnico y podría atentar contra su trabajo. Recordemos que ser técnico de fútbol y más de una selección es el trabajo, y que por lo menos en el mundo pueden haber, bajita la mano, póngale unos 2 millones de técnicos, y más o menos unos preparados unos 500,000 técnicos de preparación para dirigir selecciones, o de pronto hasta mucho más. Entonces hay que cuidar eso. ¿Y cómo lo cuida? Claro, haciéndose al lado de aquellos futbolistas de cada país que tienen más influencia. Ustedes lo acaban de ver vivir por ejemplo, en Chile. En Chile los técnicos no han podido aguantar el proceso porque sacaron a los intocables y se les desmoronó completamente la selección. ¿Qué hicieron a última hora? Tuvieron que sacar el técnico y ya la selección estaba por fuera prácticamente, o ha estado por fuera. Chile últimamente no ha podido recuperarse. Pasó también en Paraguay, ha venido pasando con los uruguayos. Eso porque han tenido más capacidad de reinventarse el fútbol uruguayo. En su momento hasta los argentinos, pero han tenido más capacidad porque tienen más de dónde coger. Y hoy ocurre incluso con los brasileros. Ustedes ven todo lo que ha pasado. Y ahora que llega, se supone, entre comillas, parece ser que el señor Ancelotti también tiene algunos problemas de contratación mal hechos, y por eso hoy pasó a investigaciones de la FIFA. Pero Brasil tuvo que recurrir a un técnico extranjero para poder llevar una idea diferente allá y poder que esto tenga un consenso. ¿Por qué? Porque Ancelotti es de la línea de las amistades, como lo es Néstor Lorenzo en la selección Colombia. Y eso lo ha hecho Néstor Lorenzo. Por eso se ha mantenido en el cargo de director técnico de Colombia, con unos partidos medio buenos, con otros más o menos regulares y con otros definitivamente muy malos. Muy malos. Ahora bien, se vienen 2 partidos. El día 6, dentro de 8 días, estaremos enfrentando a la selección peruana en Barranquilla, 3:30 de la tarde. Y el día 10, el martes, este martes en 8, estará viajando, o estará mejor ya ubicado en territorio argentino, para enfrentar a esa selección a las 7:30 de la noche, hora de Colombia. Uno, eliminado, Perú, que tiene muchísimos problemas de convocatoria, inclusive algunos de sus referentes por fútbol, no por amistades, van a estar por fuera. Y Argentina pues está clasificado. Claro que a los argentinos no les gusta perder, pero se pueden dar el lujo de empezar a hacer unos recambios, como Colombia lo podría hacer, porque la clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México para Conmebol, para este continente suramericano, es mucho más viable, mucho más llevadera, porque son muchos más equipos, y Colombia está dentro de esos equipos de la cantidad favoritos para clasificar, ¿no? Ya no son los primeros 3,
Ya no es Argentina o Brasil, Argentina y Uruguay, ya hay mucho más posibilidades, inclusive para el mismo Venezuela, ¿cierto? Para equipos como esos o para seleccionados como esos que no tenían ni la más remota posibilidad de clasificar a un mundial. Tanto les digo que ya, por ejemplo, en Venezuela se ha declarado un día prácticamente cívico para enfrentar a Bolivia, porque si Venezuela gana, está a la puerta de clasificar a su primer mundial de fútbol de mayores. Entonces todo esto tiene que ver. Por eso el Néstor Lorenzo llamó a sus amigos, a sus dirigidos con algunas novedades. ¿Cuál es la principal que uno y que nuestro compañero, por ejemplo, Miguel Ángel Correa, manejó? La idea de que no está el señor Álvaro Montero por X o Y cosa, de pronto lo sacó, sí, por el mal comportamiento frente al público, sobre todo en la ciudad de Manizales, y el estar sancionado. Pero es un arquero también de altibajos futbolísticos, que no ha tenido grandes partidos, que no ha sido tan figura en Millonarios. Así Millonarios haya terminado primero en estos cuadrangulares y por eso comanda primero el grupo B de los cuadrangulares, perdón, del todos contra todos, y ahora es primero en los cuadrangulares, porque tiene otro trabajo al lado de David González. Entonces esa puede ser una de las grandes noticias de esta convocatoria. La otra, hombre, a mí me gustó el tema de Román de Atlético Nacional para la selección y el mismo tema de Marino Hinestrosa, pero que sean jugadores para tener en cuenta en la cancha, pero que sea llevado a la selección para poderlo poner, y el mismo Marino Hinestrosa frente a Perú y Argentina, porque definitivamente Nacional está en los cuadrangulares y necesita de sus jugadores para poder actuar. Nacional no tiene reemplazos, ni de Hinestrosa ni de Román. En Atlético Nacional no hay esos reemplazos. En la selección de pronto los hay, y puede haberlos, pero no en esta convocatoria. Yo diría que en Colombia sí hay jugadores para reemplazarlos de pronto, pero no los hay en Atlético Nacional. Y la otra, ya no por el lado tan positivo, a mí me parece que Juan Camilo Hernández, que es jugador del Betis de España, o del Betis de España mejor, Juan Camilo Hernández, a quien llaman curiosamente el Cucho Hernández, y el otro Jerry Mina, que ahora está con el Cagliari del fútbol italiano. Esos dos jugadores realmente nunca han dado la medida en la selección Colombia. Y no nos digamos mente. El señor Hernández lo han citado a varias selecciones, ha tenido el proceso de selecciones y no ha tenido la mejor vinculación para la selección Colombia. Y Jerry Mina es un central hoy que ya del fútbol moderno no está en condiciones. De pronto en el fútbol del pasado, y sobre todo aquel que iba arriba y colóquese la mina para que pueda cabecear y marque la selección Colombia, como nos tenía acostumbrado el señor Peckerman. Pero de resto no es un jugador para el fútbol moderno, y sobre todo para ser un central de los que necesita un seleccionado. Esa, de todas maneras, es como los puntos para resaltar de esta convocatoria de la selección Colombia. Lo demás, unos van, otros vienen, otros son más amigos del técnico que por fútbol y están dentro de la selección. Lo único que pedimos es que hagan un muy buen papel, que preparen un buen mundial, porque definitivamente con lo que han mostrado en las eliminatorias y sobre todo en el segundo proceso de las eliminatorias, la segunda vuelta, no ha sido la mejor para el equipo de Néstor Lorenzo. Suerte a la selección Colombia, que el día 6 se estará enfrentando a Perú y que el día 10 se estará enfrentando a la selección argentina. Los dejo con esta pausa y ya retornamos a Mundo Deportivo y Social. Si tu nevera no congela, si tu estufa no funciona, se te dañó la lavadora, calentador malo, la solución es ahora. A tu puerta, estamos aquí siempre para ti. A tu puerta, electrodomésticos, gasodomésticos. a tu puerta, solución inmediata a tus problemas. Servicio técnico especializado. 604-4444-800. Llama ya. Señores, estamos en Mundo Deportivo y Social. Gracias por seguirnos, por activar la campanita, por dejarnos sus comentarios y por supuesto por seguirnos también en el fútbol profesional colombiano. A propósito del fútbol profesional colombiano, estaremos mañana
Desde el estadio Atanasio Girardot, en vivo y en directo, estaremos con el partido entre Independiente Medellín y América de Cali. Clásico entre equipos protagonistas del fútbol colombiano, históricos por demás. Y Medellín, que ya llegó en esta lista de cuadrangulares, hizo un tema de mercadeo con sus seguidores y ya lleva más de 20.000 abonados para los cuadrangulares. O por lo menos hasta el día de ayer iban más de 20.000. Vamos a ver cómo termina el día de mañana. La gente siempre llega a última hora, pero ha respondido el hincha del Medellín. Ha estado con su equipo, con un promedio de casi 30.000 personas en este primer semestre por partido del Medellín, que me parece muy bueno, pero muy bueno para el equipo de don Alejandro Restrepo. Ese equipo que ya mañana tendrá el regreso del señor Washington Aguirre, el arquero uruguayo, que se volvió un provocador, un incitador. Él como futbolista no tiene reparos. Y eso que, olvidando ese gol que se hizo en la ciudad de Barranquilla, ¿se acuerdan? Cuando le regaló el balón a Teo y después Teo para Vaca y Vaca marcó el 1-0 con el cual perdió Medellín en Barranquilla. Ese lo regaló Washington Aguirre. Pero ha demostrado que es un arquero de condiciones para estar en el Medellín y en cualquier equipo del fútbol colombiano. El problema de él es que es un incitador, es un provocador del rival. Es un tipo que en la cancha lleva violencia al fútbol. Y esas actuaciones de cinismo no le quedan muy bien, y más en un país extraño, en un país donde él es extranjero. Aquí debería llegar a dar ejemplo, como alguna vez sus compatriotas, el caso de Lorenzo Carrasco, que recuerde, dejó una muy grata impresión en Nacional, por ejemplo, siendo extranjero, pero también siendo una extraordinaria persona de educación a través del fútbol. Y mañana también regresa el señor Leider Berrío, un volante mixto que le ha hecho falta al Medellín. Es un hombre de recuperación, que ayuda a la recuperación, pero que también ayuda a la elaboración y también a la definición. Lástima lo de Chaverra, porque sigue lesionado. Pero el Medellín tiene que definitivamente cuadrar esa caja de los goles, de las oportunidades que crea frente a la puerta rival y que se desperdicia. Por ahí escuché unos comentarios que Medellín no era que creara tantas. Sí, señor, las crea, y debajo de la puerta, y las manda a cualquier parte. O pregúntele a Diego Moreno, que está fatal en el campeonato, o pregúntele al polaco Fridisewski, que no ha podido, el polaco argentino en el Medellín. ¿Ah? ¿Y qué tal lo del chino Sandoval, que tampoco volvió ni siquiera a la creación ni al gol, por dedicarse también a los problemas de tipo personal en la cancha? En el Medellín ha respondido básicamente su tema defensivo con el señor Aguirre cuando está al lado de Chaverra, Ortiz y Londoño, que me parece que esos tres del fondo han sido muy importantes. La mano que ha dado Homer Martínez en esa primera línea de volantes, al lado puede ser de un Baldomero Perlaza o del mismo Leider Berrío, y por los lados pues lo de Francisco Chaverra y lo que maneja también Mender García por el otro, aunque también hay otros jugadores como Arizala que han podido responder en el Medellín, pero ha sido fatal lo del gol. Ojalá el trabajo esta semanita ha sido bueno, o haya sido bueno para el señor Restrepo, para que pueda Medellín tener las variantes necesarias para marcar y ser contundente, porque en los cuadrangulares hay que ser contundente, y mañana frente al América hay que ganar si quiere aspirar a ir a la final. ¿Por qué? Porque ese es el equipo que tiene que vencer. Ese equipo es el que lleva la ventaja numérica. Ese es el equipo que hay que sacarle puntos de local, los 3, y de visitante ir a quitarle por lo menos 1. Así que mañana tiene Medellín, a tardes horas de la noche, la tiene para enfrentar a este América de Cali, pero que Medellín tiene argumentos. Y el día domingo estaremos al lado de Atlético Nacional frente al Once Caldas de Manizales, que viene de perder ambos, uno en Copa Libertadores y otro en Copa Suramericana, que no les ha ido muy bien por fuera. El uno más débil que el otro, como el Caldas, que trabaja con el equipo de Herrera, que pues haciendo maravillas con lo que tiene,
y contando con un histórico hombre del gol como Dairo Moreno, que todos pedían para la selección, pero que al final no le hizo caso el señor Lorenzo, porque pues Lorenzo no está para llevarle beneplácitos a ningún periodista, y menos pseudoperiodistas que hay en nuestro país, y entonces ha optado por sus amigos, no los amigos de los periodistas, ¿cierto? Porque bien o mal el señor Dairo Moreno está dentro de la titularidad que exige el buen momento de un jugador. Yo discuto en la parte personal dentro de la cancha y de pronto hasta fuera de ella, pero que tiene condiciones para estar en la selección a pesar de sus años, las tiene. Y por los lados de Nacional, el problema radica principalmente en el técnico que no tiene autocrítica, que no se autocritica, que no se autoevalúa, porque el técnico de Nacional sabe y entiende que él está fallando, que está fallando en la planificación de Atlético Nacional, que tiene muy poquito, que tiene todavía y que le falta para enfrentar una Copa Libertadores de América, pero que tiene equipo inclusive para pelear la liga. Tiene problemas defensivos impresionantes porque no tiene marcadores, tiene laterales. En la pareja de centrales tiene un hombre que es bastión de todos, que se llama William Tecillo. Los demás pare de contar, porque incluso ha sentado el titular, que es Aguirre. En el arco pues David ha dado una mano y Harlen Castillo cuando lo ponen, pero ese filtro en la primera línea de volantes con Campuzano, Mateus Uribe, Juan Manuel Zapata, Kilian Toscano y el mismo Rivera no han podido solucionar esa línea de volantes, de los filtros, de que Nacional no pase y de poder recurrir a los doblajes sobre las bandas. Y me parece que va a depender mucho del fútbol de pronto hasta lento de Edwin Cardona para poder que respondan los delanteros, porque todavía no entra en juego Sarmiento. Para mí, para quien habla Billy Arce, no es reemplazo ni de Cardona ni el que se fue, que era Cepelini. Y por el otro lado, los altibajos de Marino y Nestroza, propios del jugador moderno, del muchachito aquel que lo han endiosado y que tiene unos buenos y otros partidos no, porque él se quiere seguir mostrando para la tribuna. Lo de Kevin Viveros es un hombre siempre arriba, de mucho sacrificio y mucho gol, pero con esto no solo basta para que pueda ganar Atlético Nacional, y lo del mismo Alfredo Morelos. Nacional necesita corregir defensivamente si quiere ganar este cuadrangular, y tiene que mejorar muchísimo más, incluso con jugadores, para darle una inyección a la Copa Libertadores de América, porque jugadores como Dairo Mosquera, con todo el respeto que me merece el jugador, no es para estar en el cuadro Atlético Nacional, y algunos otros como el señor Camilo Cándido, el uruguayo. Pero bueno, Nacional el día domingo estará en el Atanasio Girardot, y allí lo estaremos acompañando frente al Caldas de Manizales. Suerte en estos cuadrangulares para los equipos antioqueños y suerte para el fútbol colombiano. En esta pequeña pausa los dejamos y seguimos aquí en Mundo Deportivo y Social. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre. Nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Esta semana hubo una muy buena noticia para nuestro país, a pesar de tantas y tantas complicaciones. Nuestra queridísima selección Colombia masculina de rugby se consagró campeona del Sudamericano 2025. Todos esos detalles de este título del equipo colombiano en la voz de Miguel Ángel Correa, acá en Mundo Deportivo y Social. Alberto, un saludo, y a propósito del rugby colombiano le cuento que para la selección Colombia esta semana tuvo una jornada histórica en Lima, Perú, porque se disputaba el sudamericano de este año, donde se lograron grandes actuaciones en ambas ramas, porque los Tucanes, como se le conoce al equipo masculino, se consagraron campeones del torneo, mientras que las Tucanes, como se le conoce al seleccionado femenino, obtuvieron un destacado subcampeonato. Ambos conjuntos consiguieron además la clasificación a la División 3 del circuito internacional organizado por World Rugby, en donde este es para las naciones en desarrollo. Esto representa un nuevo escalón competitivo para el rugby colombiano, y es importante resaltarlo porque es la primera vez en la historia que el seleccionado masculino clasifica a estas instancias.
Con acciones sencillas aportamos al buen funcionamiento de las redes de alcantarillado y de aguas lluvias. Para prevenir daños dentro de las viviendas e incluso en tu sector, utiliza correctamente tu sanitario y los desagües de tu hogar. No arrojes a ellos ningún elemento que pueda taparlos ni sustancias inflamables, corrosivas o de cualquier otro tipo que pueda afectar las redes. Si identificas un daño en las redes de alcantarillado o las rejillas de las redes de aguas lluvias están tapadas, repórtalo a través de la línea de atención al cliente de EPM 604-4444-115. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Agradecemos que se suscriba a nuestro canal, que nos deje sus mensajes y por supuesto que active la campanita para que nos siga no solo en nuestro programa de lunes a viernes en la semana y todo lo que tiene que ver con el programa de reflexión social y deportiva, sino también con las transmisiones del fútbol profesional colombiano. A propósito, vamos a tener el acompañamiento del fútbol visitante con Nacional y Medellín cuando esté en la voz de Miguel Ángel Correa y también de Camilo Sánchez, para que nos acompañen todos ustedes, nuestros seguidores. Aquí se tratan muchos temas del deporte y es momento para que hablemos del Giro de Italia, qué sucedió en el Giro de Italia en la carrera del día de hoy y que viene en la parte ya final de esta competencia a nivel internacional. Aquí está Miguel Ángel Correa en Mundo Deportivo y Social. Y en el informe del Giro de Italia hoy se disputaba la jornada número 19 de la competencia, donde el líder hasta el momento es Isaac del Toro, el mexicano, pero en la etapa del día de hoy el mexicano llegó en la segunda posición, muy cercano a su principal contrincante, que es Richard Carapaz. El ecuatoriano llegó en la tercera posición, pero los mejores colombianos ubicados en la etapa número 19 fueron Egan Bernal y Einer Rubio. Bernal entró sexto y Rubio entró en la 10ª casilla de la etapa número 19. El día de mañana tendremos la etapa número 20 de alta montaña, altísima montaña, y que puede definir mucho en la clasificación general, donde el líder es Isaac del Toro, el mexicano del UAE. El segundo es Richard Carapaz del Education First a 43 segundos y el tercero es Simon Yates del Visma a 1 minuto 21 segundos. En la sexta casilla de la clasificación general está Egan Bernal a 5 minutos 13 segundos. Einer Rubio está en la octava posición a 6 minutos 39 segundos. Para encontrar un nuevo colombiano nos vamos a la posición número 23, donde está Nairo Quintana a 55 minutos 45 segundos. Y en la posición número 53 está Daniel Felipe Martínez a más de 2 horas. Esto es lo que se debe saber hasta este momento del Giro de Italia, y mañana recordar que habrá alta montaña para definir la clasificación. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Ha terminado ya la fase de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Este día lunes habrá sorteo y ha clasificado Nacional y quedó eliminado el Atlético Bucaramanga. Pero bueno, el Bucaramanga fue al premio de consolación, que es la Copa Suramericana, donde está también América y Caldas. Ese es un premio de consolación. El primer premio es la Copa Libertadores de América. El día del lunes sabremos con quién está Atlético Nacional. Ya en la Copa Suramericana hay rivales. Y para toda la información de las copas, aquí está en Mundo Deportivo y Social, Miguel Ángel Correa. Hablando de las copas internacionales, empecemos por la Copa Conmebol Libertadores, donde el único activo colombiano es Atlético Nacional, que pasó como segundo de su grupo. Y estos son los posibles rivales del cuadro verdolaga en la próxima fase de octavos de final. Está entre Estudiantes de La Plata, River Plate de Argentina, Liga Universitaria de Quito, Sao Paulo de Brasil, Racing de Avellaneda, Internacional de Brasil, Palmeiras de Brasil y Vélez Sarsfield de Argentina. Son los posibles rivales de Atlético Nacional para los octavos de final, que se disputarán en el segundo semestre de este año.
Y nos vamos para la Copa Sudamericana, donde allá están América de Cali, que cayó al repechaje, Once Caldas, que cayó al repechaje tras perder ayer contra Fluminense, y el Atlético Bucaramanga, que quedó tercero en su grupo de la Copa Libertadores, y esto lo manda directamente a la Copa Sudamericana. Los cruces de repechaje de la Copa Sudamericana son los siguientes: Once Caldas enfrentará a San Antonio Bulo Bulo, Bucaramanga enfrentará a Atlético Mineiro, y América de Cali enfrentará a Bahía, uno de los rivales con los que Atlético Nacional tuvo que enfrentar y sobrepasar en la Copa Conmebol Libertadores. Alberto, eso es lo que se debe de saber de los equipos colombianos en las copas internacionales. Vamos llegando a la parte final de Mundo Deportivo y Social. Les deseamos un feliz puente, que lo sepan manejar. Ya recuerden todas las complicaciones que hay en el tema de emergencias hospitalarias en las vías de nuestro país. Sea precavido, si no puede salir, quédese con la familia en casa, no tiene que gastar mucho, haga un buen almuerzo, haga una buena cena y comparta con los suyos un día más, un rato más, que es bien importante. Hoy, con la producción periodística también de Miguel Ángel Correa y de Camilo Sánchez, señoras y señores, les decimos muchísimas gracias y los invitamos para que este fin de semana nos acompañen en el fútbol profesional colombiano. Y les recuerdo mi frase: guárdela, llévela en su corazón. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso.